El pasado Día de Reyes, miles de personas, 3.500 familias se quedaban atrapadas en la P6, ya saben, esa autopista que une el norte de la península, La Coruña, con la capital de España, con Madrid. Una situación que supuso la primera gran crisis del gobierno de Mariano Rajoy en el año 2018 y que también supuso, bueno, pues un cruce de acusaciones entre el Ministerio de Fomento, la DGT, la concesionaria de la autopista. Pues bien, a día de hoy se han ya unido esos afectados en una plataforma para reclamar indemnizaciones por todo lo ocurrido. Y precisamente de esa unión, de esa reclamación de daños morales, vamos a hablar hoy con nuestros amigos de Eurosiniestro, con Carlos Rial y con Felipe Viso, porque, bueno, ya está una plataforma en marcha, ya están miles de personas aunadas en esa plataforma pues para reclamar precisamente eso, daños morales y no sé si muchas más cosas. Ya, bueno, sí, lo que pasa que este tipo de plataformas que se montan a veces cuando hay este tipo de sucesos o cuando fue lo del Dieselgate y tal y cual, suelen tener al final poco recorrido porque los tribunales son reacios a que se acumulen todo ese tipo de demandas en un solo juicio. Nosotros, aparte, nuestra opinión es que eso no funciona bien porque cada persona tiene sus circunstancias o cada familia tiene sus circunstancias y las indemnizaciones que se pueden reclamar para cada una de ellos van a variar en función precisamente pues, un poco de la angustia de las personas que van dentro, de la edad que tenían, del tiempo que pasaron, etcétera, etcétera. ¿Y esos son los motivos que hacen que no suelan ir para adelante esas denuncias conjuntas? Sí, porque en ese tipo de denuncias conjuntas lo que se hace es que se pide una indemnización genérica, pues X para cada uno de los afectados, pero eso desde nuestro punto de vista es injusto, porque no tiene o no ha sufrido lo mismo una persona, por ejemplo, imagínate que te pasa a ti, bueno, pues se supone que tú tienes conocimientos de cómo funciona un coche, de qué hacer en caso de que nieve, pues no tendrías por qué ponerte excesivamente nerviosa si tenías suficiente combustible, pero entonces pues tú evidentemente tienes una serie de molestias, las vas a poder reclamar una indemnización por daño moral, pero no es lo comparable eso a que le pase, imagínate, pues a una persona que va con su familia, con un mayor, o que unas horas después tuviese que trabajar, o que le ocasionase un perjuicio, ¿no? Por ejemplo, yo he visto un vídeo de una persona que iba a Barajas a coger un avión y tenía que presentarse al día siguiente para, en su puesto de trabajo, que era el primer contrato de trabajo que le hacía en el extranjero y que decía que igual lo había perdido. Es decir, todo eso no se soluciona pidiendo genéricamente 100 euros para cada uno de los que van dentro. Entonces nosotros, por eso no somos partidarios de coger y reclamar todo junto como si fuese el mismo hecho. Es el mismo hecho generador, pero el daño está individualizado para cada persona, para cada grupo de personas, para cada vehículo. Entonces, en eso no somos muy partidarios. O sea, reclamar sí que hay derecho y después de todo lo que ha pasado, pero lo mejor sería de forma individualizada, ¿no? Sí, el gran problema de todas estas reclamaciones muchas veces es que los procesos no están bien instaurados ni facilitan, ¿no? Porque aportar pruebas muchas veces son diabólicas. ¿Y cómo demuestras tú que has estado en una autopista durante 3 horas, o 7 horas, o 10 horas? ¿Qué gente estabais? Las circunstancias personales que Carlos acaba de aportar, pues claro, esto, hacerlo, ¿quién te lo va a hacer? ¿Un abogado? ¿Cuánto te va a cobrar? ¿Cuánto vas a obtener de retorno? ¿Hasta qué punto todas esas pruebas que se exigen para poder demostrar ese daño, que muchas veces es difícil de cuantificar, es sobre todo subjetivo, otras veces, como lo que comenta, bueno, si yo tengo un contrato y tengo que ir, pues es algo fácil de demostrar, es objetivo, pero la angustia que sufren las personas en esos momentos, el que tiene pues unos medicamentos, el que tiene un niño pequeño, el que no le puede dar de comer, ¿cómo vas a reclamar, no? Todas estas cosas, lo que le vemos es que es muy, muy complejo y desgraciadamente el tema de crearse una plataforma anima a la gente, pero el recorrido que hemos visto a lo largo de los años suele ser en la gran mayoría de las casos muy corto. ¿Y a quién se le debe reclamar? Porque, por ejemplo, esta plataforma de afectados, pues lo que va a reclamar, o sea, va a llevar a cabo acciones judiciales y extrajudiciales. Judiciales, bueno, las que todas sabemos, y extrajudiciales también se va a personar a la causa que el Ministerio del Interior va a abrir a la concesionaria. Entonces yo digo, ¿a quién le tenemos que reclamar? ¿A la concesionaria, que se embolsa al día en peajes en esa autopista 180.000 euros, o a quién? Sí, es a la concesionaria, porque la concesionaria es la que establece lo que se denomina un contrato atípico. Cuando yo
entro en una autopista y pago por circular por esa autopista, se establece un contrato entre yo como usuario y la concesionaria de la autopista, por el cual, a cambio de que yo pague, ella tiene que tener la vía en condiciones de que yo pueda circular con seguridad, y si no lo cumple, pues tiene que indemnizarme. Entonces, esa es la concesionaria, y lo bueno de esto es que como yo soy un consumidor, pues entonces, como tal, tengo derecho a elegir o que la reclamación se lleve en el juzgado más próximo a mi domicilio. Estas plataformas lo que están haciendo es juntar a todos los usuarios e intentar presentar una demanda colectiva, supongo que ante la Audiencia Nacional en Madrid, lo cual, pues bueno, supone que la persona que se quiera unir a eso tendrá que ponerlo en manos de gente, abogados que estén en Madrid, que no conoce, y a saber lo que le pasa. Es decir, mientras que si hace una reclamación él de forma individual, pues podrá ir a un abogado o a un procurador y escoger un procurador de su confianza, cercano a su domicilio, con el que poder hablar, contarle todo lo que pasó, aportarle las pruebas de su caso y hacer una reclamación aquilatada a lo que realmente a él le ha ocurrido. ¿Cómo veis la situación de la concesionaria, ¿no? Porque bueno, aquí todos están echando la culpa. Por un lado Fomento, por el otro lado la DGT dice que no, que es la concesionario dice que todos participaron en la toma de decisiones de ese día, que tuvo muchos casos a personas retenidas allí durante más de 15 horas. ¿Cómo se lo veis un poco Crudo, el caso? Crudo, yo se lo veo crudo, la concesionaria para librarse de pagar se lo veo crudo, sinceramente. Aparte que siempre debería haber, bueno, pues cuál es la parte que se lucra. Pues quien se lucra debe resarciar. Luego, si ese ente entiende que no es responsable al 100%, pues que se quede contra el Estado o con quien ellos consideren. Pero lo que no puede ser es que el consumidor al final se encuentre con por encima estas trabas, ¿no? Es decir, ¿y ahora quién reclama? Pues muy sencillo. ¿Quién se estaba lucrando? ¿Quién abrió la AP? Pues quienes la han abierto son ellos, es una decisión de ellos. Y no, como decía Carlos, no se han tomado las medidas adecuadas para que esa vía esté útil. Pues si no se puede circular en ella y me causa un trastorno, pues me tenéis que indemnizar. Eso es la teoría, ¿eh? Bueno, desde aquí entonces abogamos por que las demandas, en vez de ser colectivas, sean individualizadas. Una vez, en todo caso, que hemos decidido demandar de forma individual, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Me imagino que será aportar pruebas, ¿no? Sí. Bueno, la principal sería el ticket o el justificante de haber pagado. Lo que pasa es que yo ya he leído en redes sociales que hubo gente que al final cuando salió no le cobraron. O sea, que abrieron las barreras y salieron porque había un atasco monumental. Pero bueno, otro medio de prueba es acreditarlo hay gente que estaba mandando su localización a través de WhatsApp a los familiares para que estuvieran tranquilos. Eso también valdría las fotografías que se hicieron pues, de cómo estaban los vehículos, de la situación que había dentro, es decir, hay que aportar algún tipo de prueba que demuestre que estábamos allí. Hombre, estamos cansados de ver los vídeos, claro, en la televisión. O sea, me refiero con esto a que si no tengo el ticket ya no lo puedo reclamar, no, a lo mejor tienes otro tipo de prueba que pueda acreditar que realmente pues estabas allí y pasaste por eso, ¿no? Entonces, una vez que tienes algo, pues es cuando te puedes plantear el pormenorizar un poco la reclamación, pues cuánto tiempo estuviste, quiénes ibais, qué pasó, relatar un poco qué tipo de angustia o cómo lo solucionasteis, si tenéis algún gasto porque tuvisteis que ir a cenar fuera o a dormir en algún hotel cercano, lo que te comentaba Felipe, si perdiste un enlace de avión, lo que sea. Entonces, eso ya son cosas a individualizar en cada reclamación. Porque eso que yo he hecho los deberes se llama lucro cesante, ¿no? Sí, reclamar lucro cesante, esas que pues por esa situación no poder hacer pues una actividad laboral o algo que tú ya tenías previsto, pues un billete de avión, lo que sea, ¿no? Que te lo abonen, todas las demás cosas. Pero aquí también se habla de reclamación de daños morales. Ese es el más importante y el más difícil. Claro, eso es más complicado, eso es un mayor sufrimiento, ¿no? Es decir, a ti al final que te digan, bueno, vale, pues me devuelven el precio de la autopista y 3 bocadillos que me comí allí y el precio de un tanque de combustible que me gasté toda la noche con... Bueno, para eso no haces una reclamación. Por lo que hace una reclamación es, oiga, es que yo estuve 10 horas pasando un frío que me pelaba, es que estaba dentro del vehículo y iba mi madre que es diabética y no teníamos insulina para estar allí 10 horas, es que estuvimos sufriendo con una angustia que no sabíamos qué iba a pasar, es que había niños dentro, es que eso es lo que hay que aquilatar. Las indemnizaciones por daño moral son muy variables, o sea, al final todo depende del criterio del juez, no hay un estándar, no es como
el baremo de accidentes de tráfico que te dicen, pues por tantos días de baja o por tantas horas allí encerrado, tanto no. Es variable y por eso hay que intentar ponerle al juez delante la situación que refleje con la mayor fiabilidad posible que hemos padecido. Entonces, no hay un baremo ni hay un estándar que te diga cuánto te tienen que pagar, pero sí hay una resolución que es del año pasado del Tribunal Supremo diciendo que las indemnizaciones por daño moral tienen que ser disuasorias para el que provoca el daño y tienen que hacerse de forma que a la víctima se le indemnice con una cantidad que sea suficiente, no solo para pagar los gastos del procedimiento, sino también para verse resarcida del daño que ha sufrido y de no disuadirla a ella de volver a reclamar. ¿Vale? Eso es un poco el parámetro que hay que seguir. Y digo yo, las culpas estas, que ahora no la tiene nadie, la tiene todo el mundo, también están recayendo del lado de las propias víctimas, de los que quedaron allí atrapados. ¿Eso también le podría perjudicar? Bueno, eso es lo que se ha lanzado, eso es pretender ahora mismo que somos culpables de coger el coche. Esto es una locura. De y coger además, el coche sin cadenas. Bueno, ya, pero ese día no se anunció, porque quien tiene que anunciarnos tiene que ser, para eso está el Estado. Nosotros pagamos toda una serie de impuestos que se entiende que deben de estar para protegernos y hay ciertos mecanismos, sobre todo en la AP, insistimos, porque aquí no hablamos de que sea la DGT o no, aquí hablamos de la AP, tiene que tener los conocimientos y tomar una decisión de cerrar la autopista. Lo que no puede ser nunca es que por encima nosotros seamos responsables, como se ha visto en Facebook o en los telediarios, de no llevar la pala, el kit de cadenas, el spray, bocadillos, comida, etcétera. Vamos, estamos entrando en lo absurdo, ¿no? Dentro de poco voy a tener que salir de casa, voy a tener que llevar un casco por si me cae un ladrillo de una casa. Bueno, o sea, entendemos que además tenemos que tener en cuenta la fecha concreta, es decir, se sabe desde tiempo que es un día muy complicado donde circulan millones de vehículos. Si no es nuevo que ese día casualmente circulan algunos millones de vehículos. Ellos se escudan un poco en una nota de prensa que hemos visto conjuntamente Carlos y yo en la DGT, donde aparecía que sí que iba a haber un temporal, una situación muy complicada y llamaba a todos, pues bueno, a extremar las precauciones. La concesionaria se escuda en eso, pero sí que es cierto que no hubo ningún... Mala defensa por parte de la concesionaria. La concesionaria lo que tiene que hacer es lo siguiente, y es tan sencillo como esto. Si yo no tengo suficientes quitanieves como para tener la vía limpia, tengo dos opciones, o la cierro y pierdo toda esa cantidad ingente de dinero, porque es un día en el que iba a haber muchísima recaudación, o le digo a la Guardia Civil que se ponga a la entrada de la autopista, le digo, todo el que no lleve cadenas no lo dejes entrar. Pero lo que no puedo hacer es dejar entrar a todo el mundo indiscriminadamente, dejarlos allí encerrados en una ratonera y decirles, ah, no, que la culpa fue vuestra, que no traíais cadenas. Y a mí, ¿quién me advirtió que tuviese que circular con cadenas? Tú, como concesionaria de la autopista, eres la que sabes cómo está todo el tramo de la vía y es la que me tienes que advertir. De si puedo entrar o no puedo entrar y en qué condiciones tengo que hacerlo. Lo que no puedes hacer es dejarme pasar, cobrarme y luego echarme la culpa de que me quede atrancado en medio de la nieve. Es que eso es inconcebible, no se puede echar la culpa a los usuarios porque de ninguna de las maneras. Otra cosa que podríamos discutir es si esto se hubiera producido en una carretera abierta. A lo mejor ahí sí que ya la cosa es diferente, pero en una autopista no, porque yo pago por un servicio y tú tienes que garantizarme que lo puedes dar y si no lo puedes dar, no me cobres. O pongo una condición al entrar, me dice, yo te voy a cobrar por entrar en la autopista, pero solo te dejo entrar si llevas cadenas o si llevas neumáticos de invierno, que esa es otra cosa. A ver si empezamos a superar esto de las cadenas, que para que la gente lo sepa, en el norte de Europa están prohibidas, hay que llevar neumáticos de invierno y hay que empezar a mentalizarse, porque lo de las cadenas es del siglo pasado, pero bueno, ese es otro tema. Pero lo que no se puede hacer es eso, es echarle la culpa. O sea, yo te cobro, te dejo pasar y luego te echaste la culpa. No, hombre, no. En todo caso, estaremos atentos a todo lo que ocurra. Es un tema que da para mucho. Nos hemos quedado ya sin tiempo, chicos, pero nada, desde aquí nuestros consejos, pues que miren una alternativa. Igual, en vez de sumarse a esa plataforma de demanda colectiva, pues igual, quizá, un mejor resultado la tengan las demandas individualizadas. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Felipe. Y cualquier duda, ya lo saben, eurosiniestro.es.